A ver, en el 1C me dice comparar el comportamiento de las funciones en un entorno reducido de centro 2 y radio delta y x igual a 2. Esto lo que apunta, como es el primer ejercicio, es a una, digamos, a lo que trabajó Daniel la semana pasada, que es la introducción al límite, y esta serie de ejemplos en donde hay funciones que no están definidas en un valor, sin embargo el límite existe, o tienen un valor por izquierda, un límite por izquierda, otro límite por derecha, ¿sí? Y una definición completamente distinta, ¿sí? O tienen un límite y una definición diferente, ¿sí? A ese sentido apunta cuando dice en un entorno reducido de radio delta y centrado en 2. O sea, es un poco lo que uno hace con el dibujito, ¿no? Si yo acá tuviera el 2, por ejemplo, y tengo una función que hace así, o así. Analizar qué es lo que pasa gráficamente en un entorno de centro 2 y radio delta, es decir, bueno, estoy cerquita del 2, ¿qué va pasando con la función cuando yo me voy aproximando al 2? ¿Sí? Al 2 nunca lo toco porque el entorno está pinchado. ¿Sí? Imaginemos que acá es el 4, que acá es el 6. Bueno, la función pareciera como que se va aproximando al 4. O sea, dentro de este entorno del lado izquierdo, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de mi función pareciera ser 4. Si me acerco por derecha, el límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función, si voy tomando valores por acá, las imágenes como que se van aproximando al valor 6. Esta sería la parte de análisis en el entorno pinchado de centro 2 y radio delta. Analizar qué pasa cuando x igual a 2 es hacer f en 2. En este caso, f en 2 es 4. O sea, la función en el valor coincide con uno de los límites laterales, pero no el otro. Digo, si yo hiciera el mismo dibujito, pero lo hiciera así. No me quedó igualito, pero imagínense igual. 4, acá un agujero en el 6, y en el 2 el puntito por acá abajo en el menos 1. Lo mismo, si hago un análisis alrededor del 2, me queda que el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función es 4, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función es 6, pero f en 2 es menos 1. O sea, es completamente distinto a los límites laterales, ¿sí? O sea, lo que busca en este punto particular es ver que el valor, la existencia o no existencia del límite, y si existe el valor del límite, no tiene absolutamente nada que ver con el valor de la función en el punto. Y recorre los distintos casos. Casos donde la función no está definida en el punto, por ejemplo, no, la G no está definida la función en el punto, ¿sí? Pero sin embargo el comportamiento es predecible para esa función alrededor del punto, ¿sí? En la 1 está definida en 2 y coincide el valor en 2 con el valor de la función, el límite y la función coinciden. En la H existe el límite, existe la función en 2, pero no coinciden, ¿sí? O sea, esa diferencia entre existe la función o no existe la función, existe el límite o no existe el límite, que en la siguiente clase lo vamos a definir como continuidad. O sea, estos tres valores, para que la función sea continua, van a tener que coincidir. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace gráficamente una función continua? No pega saltos. Hablando así como en criollo. ¿Sí? De vuelta son formativos más que otra cosa. Todo, digamos, la idea de límites por definición, ¿sí? Es un poco tener herramientas y ver por qué valen ciertas cosas
pero al nivel práctico muchas veces no aparece. Podríamos hacer uno, por ejemplo, el 3D, que me dice que el límite cuando x tiende a un valor a de mx más b, quiero probar que es ma más b. ¿Qué me dice la definición de límite? ¿Sí? El límite de algo es este valor si para todo entorno, ¿sí? Entorno pinchado de centro A y radio delta, o sea, para todo epsilon, vamos a hacer así, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que si el entorno, ¿sí? X pertenece al entorno de centro A y radio delta, ¿sí? Entonces f de x, ¿sí? Pertenece al entorno de centro, el límite y radio epsilon. ¿Sí? Yo estoy acostumbrado más a la definición de libros de matemática, que es para todo epsilon existe un delta tal que si 0 es menor que x, menor que a, menor que delta, o sea, el entorno pinchado, por eso pongo mayor a 0, o sea que x nunca vale a, menor que delta, implica que el módulo de f de x menos el límite es menor que epsilon. O sea, no importa cuán próximo me lo pidan la distancia entre f de x y el límite, yo me puedo encontrar un entorno del número a, del tamaño suficiente, tal que para todos, ¿no? Si acá tengo a, acá tengo a menos delta, a más delta, ¿qué me dice esto? Que para todos los que están acá adentro, para todos los valores de x que están acá adentro, si acá tengo el límite, límite menos epsilon, límite más epsilon, sus imágenes caen adentro de esta franja, para todos. El A no me interesa porque está pinchado. Y si yo esto lo hago más apretadito, o sea, me acerco más al límite, también voy a poder encontrar un delta. O sea que el gráfico de la función va a estar por acá, si existe el límite. ¿Sí? Las demostraciones de límite siempre parten de, supongo conocido el epsilon, tengo que dar, ¿sí?, una forma de encontrar el delta, ¿sí? Que como al variar el epsilon varía el delta, siempre el delta es un delta de epsilon. O sea que depende del valor de epsilon, cuál es el valor del delta. Por eso siempre lo despejamos y queda delta igual a epsilon sobre 2, delta igual a 2 epsilon sobre 7, o sea, siempre está involucrado el epsilon en el medio, salvo que sea la constante de la función, 2. Entonces, teníamos el límite cuando x tiende a de mx más b igual a m por a más b, mis a son medio psicóticas y varían de forma. ¿Qué tengo que probar? Que para todo epsilon mayor a 0 que me den, puedo encontrar un delta mayor a 0 tal que si el módulo de x menos a es menor que delta, implica que el módulo de mx más b menos ma más b es menor que epsilon. Y una estrategia de trabajo es, bueno, a ver, esto es a donde yo quiero llegar. Empecemos a trabajar un poco esto, a ver qué pinta tiene. O sea, esto que voy a hacer son cálculos auxiliares, no es la demostración. Por ejemplo, acá hay un paréntesis a sacar. Me queda mx más b menos ma menos b, menor que epsilon. Ah, pero acá este b con este b se me va. ¿Qué me queda? El módulo de m por x menos m por a menor que epsilon. Pero este tiene m y este tiene m, entonces yo lo podría sacar factor común. M por x menos a menor que epsilon. Y acá ya veo algo que me interesa, que es, me aparece el x menos a. Entonces voy a tratar de despejarlo.
me queda módulo de m por módulo de x menos a menor que epsilon, y este módulo de m lo puedo pasar para allá, tranquilo de que la desigualdad se va a conservar porque esto siempre es positivo. O sea, me queda módulo de x sobre a es menor que epsilon sobre módulo de m. Y acá es donde digo, ah, listo, este delta me sirve. Este me va a servir como delta. Y ahora arranco la demostración. Después de que me hice mis cálculos auxiliares medio piratas, arranco con la demostración. La demostración de que este límite es así. Entonces arranco. Para todo epsilon mayor a 0, sea delta igual a epsilon sobre módulo de m. Parece que lo saqué de la galera, pero en realidad lo saqué de todo este desarrollo que yo hice acá. Entonces, si 0 es menor que módulo de x menos a menor que delta, delta es igual a epsilon sobre módulo de m. Entonces, módulo de x menos a es menor que epsilon sobre m. Entonces este lo puedo pasar para allá. Módulo de m por módulo de x menos a me queda menor que epsilon. Si se van fijando, yo voy subiendo en mis cálculos hasta llegar a donde yo quiero llegar. O sea que me queda módulo de m por x menos a menor que epsilon, módulo de mx menos ma menor que epsilon, y ahí gané. ¿Qué me falta? Estoy en este punto, 2 pasos más. Módulo entonces de mx más b menos ma menos b, agregué un b sumando, pero como agrego un b restando compensa el cambio que hice, entonces tengo que mx más b menos ma más b es menor que epsilon. De vuelta, a partir de mis cálculos auxiliares me encontré un delta que me sirve, y entonces mi demostración arranca de, vos me das un epsilon, yo te digo cuánto tiene que valer el delta. Y lo que les decía en la página anterior, el delta depende del valor de epsilon. Si epsilon es 0,1, y bueno, es 0,1 sobre el módulo de m. Me dan un epsilon más chiquito, 0,2, entonces el delta tiene que ser más chiquito, 0,01, no, 0,2 es más grande que 0,1. 0,01 más chiquito, entonces el delta tiene que ser más chiquito. O sea, si yo me aproximo, o sea, la franja que hago alrededor del límite, la hago más estrecha, digamos, el entorno que hago alrededor de la A también va a ser más estrecho. ¿Sí? Pero siempre existe un radio que me permite calcular eso cuando el límite existe. ¿Sí? Para ese lado apunta la parte, digamos, de demostración. En todos los casos, ¿sí? Esto es una estrategia que funciona, de agarro la tesis, la desarrollo un poco, a partir de eso digo quién es el delta y después lo propongo y voy subiendo. En realidad yo podría agarrar y decir sí, solo que estos son todos sí, solo sí, y una vez que llego acá, la demostración está terminada también. ¿Sí? Bueno, visto y considerando que no hay más consultas y que les vienen saliendo todas las cuentas, súper genial, nos metemos con el tema de hoy. Cero problema. ¿Sí? Hoy empezamos a trabajar la parte de límites en el infinito y límites infinitos. O sea, límites infinitos, límites en el infinito. Era la parte en donde decíamos límite cuando x tiende a algún infinito. ¿Sí? Que gráficamente sería analizar qué pasa con la función cuando me voy a la extrema derecha del gráfico o a la extrema izquierda. De vuelta, eso nos va a servir definir formalmente algo que ustedes ya conocen, que son las asíntotas horizontales. Y un nuevo asíntota que serían las asíntotas oblicuas. Y después límites infinitos.
que son límites cuando x tiende a algo de f de x, pero que el resultado es algún tipo de infinito. O sea, acá el infinito está en el resultado, acá el infinito está a donde tiende la x. ¿Sí? O sea, son dos cosas distintas que me presentan situaciones diferentes. O sea, este límite podría darme un número, podría darme un infinito, o podría darme que no existe. ¿Sí? Por ejemplo, digo, en este caso, para recordar, vamos a ponerle recordar, que el límite cuando x tiende a infinito de seno de x, por ejemplo, no existe. O sea, no es que todo el límite exista. Muchas veces se olvidan de eso y un ejercicio que se resuelve simplemente por la no existencia, ¿no? Le quieren hacer alguna cosa extraña para trabajar. ¿Sí? Al igual que trabajamos la semana pasada, digo, con límites en el infinito podemos trabajar un álgebra de límites igual al que veníamos trabajando, o sea que el trabajo se extiende naturalmente a este nuevo tipo de límites. Lo que aparecen son nuevos límites conocidos. Límites conocidos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que el límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre x a la n, con n mayor que 0, esto converge a 0. ¿Sí? Esto es como mi arma fundamental a la hora de trabajar el tipo de indeterminación que me va a aparecer. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde uso esto? Si yo quiero hacer el límite cuando x tiende a infinito de 5x al cubo menos 3x al cuadrado, ¿sí? ¿Qué problema surge acá? ¿Sí? Vamos a ponerle más infinito. Me aparece un nuevo tipo de indeterminación que con los límites numéricos no nos aparecía. Si yo a la x le voy poniendo valores cada vez más grandes y los elevo al cubo, me da valores cada vez más grandes, se los multiplico por 5, me sigue dando valores cada vez más grandes. O sea que esto tiende a más infinito. O sea, esto es un límite en el infinito que me tiende a infinito. Este es un límite en el infinito que no es un límite infinito porque me da 0. Ahora, si yo hago lo propio con el segundo término, x al cuadrado, lo mismo. Cada vez que crece la x al cuadrado me da un valor más grande, multiplicado por 3, me da un valor cada vez más grande. O sea que esto también tiende más infinito y tengo una resta. Infinito menos infinito, los dos infinitos de mismo signo restándose, es una indeterminación. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esta indeterminación? Justamente recurriendo al límite conocido. ¿Qué voy a hacer acá? Yo no voy a factorizar como cuando tenía una indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? Y eso está bueno ir anotándoselo. 0 sobre 0, cuando x tiende a un número, factorizo. Yo acá voy a hacer algo que es una estrategia de factorización también, pero no estoy factorizando el polinomio. La estrategia es el factor común, que muchas veces me sirve para factorizar el polinomio, pero acá voy a usar las reglas un poco al revés. Si yo quiero factorizar este polinomio, el factor común que tengo que sacar es x al cuadrado. Si yo quiero salvar este tipo de indeterminación, el factor común que tengo que sacar es x al cubo, o sea, la x a la mayor potencia. O sea, esto me queda x al cubo por 5x al cubo dividido 5x al cubo me queda 5, menos 3x al cuadrado dividido x me queda x abajo. Justamente por este bichito que me aparece acá es que saco yo la x a la mayor potencia. Si miramos, esto entra es un caso particular de este límite conocido. Si yo al 3 que fijo lo voy dividiendo por algo cada vez más grande, esto converge a 0.
Esto es una constante, no importa dónde tienda X, las constantes siempre se comportan igual. Así que esto tiende a 5. Entonces, ¿ahora qué tengo? Tengo algo que tiende a 5 multiplicado por algo que tiende a más infinito. Este es positivo, el resultado final es positivo y es infinito. Y ahí salvé la indeterminación. Utilizando este método, yo podría probar que para todo polinomio, para todo P de X polinomio, que era un polinomio en forma general, P de X igual a sub n, X a la n, más a sub n menos 1, X a la n menos 1, más hasta a sub 1, X a la 1, más a sub 0. Si yo quiero hacer el límite cuando X tiende a infinito de P de X, ¿qué puede pasar? Que algunos términos tiendan a más infinito y otros a menos infinito. Todos los que tienen X a potencias, cuando X tiende a infinito, o tienden a más infinito o menos infinito. Depende del signo del infinito y depende de la paridad de la potencia. ¿Sí? Como lo estoy trabajando en general, yo supongo que aparecen problemas, que no van todos para el mismo lado. Pero yo este límite lo puedo pensar como el límite cuando X tiende a infinito de X a la n por, o sea, voy a sacar factor común X a la n en todos. Entonces me queda a sub n más a sub n menos 1 sobre X, más a sub n menos 2 sobre X al cuadrado, más a sub 1 sobre X a la n menos 1, más a sub 0 sobre X a la n. Haciendo esta estrategia, ¿qué logro? Que todos estos términos se conviertan en términos que convergen a 0 cuando X tiende a infinito. No importa si X es más infinito o menos infinito. ¿Sí? O sea que todo el paréntesis, ¿a dónde tiende? Al término, al coeficiente principal. Y X a la n tiende a algún tipo de infinito. ¿Sí? ¿De qué va a ser el resultado? Va a ser infinito. Por el término principal va a ser un infinito. ¿De qué dependerá el signo? De este infinito y de el a sub n qué signo tenga. O sea, si tengo que X a la n, tengo el límite cuando X tiende a más infinito, X a la n siempre tiende a más infinito. Si tengo el límite cuando X tiende a menos infinito de X a la n, o tiende a más infinito si n es par, o a menos infinito si n es impar. Entonces, dependiendo del infinito que yo tenga y del signo del coeficiente principal, ¿qué pasa con el signo de todo el polinomio? Básicamente esto lo que me permite hacer es que si yo tengo que calcular el límite de un polinomio, simplemente me fijo el término que tiene la x a la mayor potencia. Ese es el término como que manda en la tendencia en el infinito. Por algo lo llamamos término principal. ¿Sí? Y un típico ejemplo que aparece es otra indeterminación cuando tengo una función racional. Imaginemos que tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de menos 3x al cubo más 4x cuadrado más 3x más 2 sobre, no sé, 5x al cubo menos x más 4. ¿A qué tiende lo de arriba? ¿Sí? Como es un polinomio, y esto también está bueno tenerlo como, digamos, como anotadito, los polinomios en el infinito siempre tienden a infinito. Cualquier función polinómica tiende a algún tipo de infinito. En este caso, de vuelta lo que decíamos en la hoja anterior, miro el término principal, voy a hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de menos 3 por x al cubo. El menos x al cubo, como x tiende a menos infinito y tengo una potencia impar,
me respeta el signo, o sea, esto me va dando valores cada vez más chicos, o sea, tiende a menos infinito. Pero como este tiende a menos 3, acá hacemos algo medio raro, que hacemos regla de los signos. Menos por menos me da más infinito. Cuidado que no es que 3 por infinito da infinito. Algo que tiende a 3 por algo que tiende a infinito, la tendencia en conjunto es infinita. No es lo mismo la tendencia, o sea, yo no estoy haciendo cuentas, ¿sí?, con infinitos. Y ahora le voy a poner un error típico que aparece a partir de mirar videos de internet que no están tan buenos. Hay buenos videos en internet y otros que no están tan buenos, ¿sí? O sea que esto de acá arriba tiende a más infinito. Esto de acá abajo, si yo hago el límite cuando x tiende a menos infinito de 5x al cubo, de vuelta me quedo con el término principal, esto tiende a 5, positivo, y esto sigue tendiendo a menos infinito. Acá, como es positivo, va a respetar el signo de estos valores, entonces me queda menos infinito. Acá no me interesa tanto el signo del infinito, ¿sí?, sino que me interesa que me queda infinito dividido infinito. Esto es otra indeterminación. O sea, si alguien lleva el recuento, la semana pasada trabajamos con la indeterminación 0 sobre 0, ¿sí? Hace 2 minutos atrás hicimos la indeterminación infinito menos infinito, cuando los dos infinitos tienen el mismo signo, y ahora otra indeterminación que me va a aparecer es infinito sobre infinito. Acá tengo que hacer algo, no puedo dejarlo así. ¿Cuál va a ser la estrategia? La estrategia es la misma que usé yo en infinito menos infinito. Agarro el polinomio de arriba y voy a sacar x a la mayor potencia como factor común. X al cubo. ¿Qué me queda dentro del paréntesis? Menos 5, más 4 sobre x, más 3 sobre x al cuadrado, más 2. Abajo, x al cubo. Me queda Menos 3 no queda 5 arriba. menos 3, ¿no? Sí. Ahí lo estaba viendo justo. Menos 3, o sea, estaba escribiendo acá y mirando acá. Problema de estar pensando una jugada adelante. X al cuadrado más 4x al cubo. ¿Sí? ¿Qué me permite esto? Simplificar. ¿Cuál es el error que aparece en la tele? Error feo. ¿Sí? Hacen algo como esto. Menos 3 más 4 sobre infinito más 3 sobre infinito al cuadrado más 2, acá me faltó un x al cubo, sobre infinito al cubo, sobre 5 menos 1 sobre infinito al cuadrado más 4 sobre infinito al cubo. Y ahí lo pongo bien para que se vea. O sea, ponen infinito como si fuera un número, y que si yo hago un número dividido, este otro número me da 0. ¿Sí? Esto es feísimo. Triste. No hagan cosas como esta. O sea, no hacerlo. Es como escribir vaca con B larga. No, no va. Por más que uno entienda lo que están pensando y lo que están queriendo hacer, está mal escrito. ¿Sí? A mí me gusta más, ¿sí?, decir 4 sobre x, esto converge a 0, esto converge a 0, esto converge a 0, esto converge a menos 3, esto converge a 5, esto a 0 o a 0. Yo uso indistintamente como sinónimos converge y tiende a, para indicar el resultado de un límite cuando es un número. ¿Sí? Cuando tiende a un número digo converge o tiende al número, ¿sí? Y cuando tiende a infinito, o digo tiende a infinito o digo diverge. Digo porque a veces no me doy cuenta y uso las palabras una y otra en la misma frase. Entonces, todo lo de arriba son sumas de límites, por el álgebra de límites, me da menos 3, el de abajo, suma de límites, me da 5.
O sea que esta función racional, cuando x tiende a menos infinito, se aproxima a menos 3/5. ¿Sí? Esto la semana que viene o la otra vamos a llamar que la función esta tiene una asíntota horizontal de ecuación y igual menos 3/5 a izquierda, porque me fui hacia la izquierda. ¿Sí? Cuidado, ¿sí? Que acá me dio un número, pero no quiere decir que toda división de polinomios sea un número, y un poco sobre la generalidad de estos casos es que trabaja el ejercicio 27b. O sea, en el 27a tienen una serie de casos como este para trabajar, ¿sí? En el 27b busca la generalidad, ¿sí? Porque yo puedo predecir qué va a pasar con el límite en el infinito de una función racional a partir de los grados de los polinomios que están involucrados. Yo voy a hacer un ejemplo de cada uno, ¿sí? Y después les dejo que, para ustedes, que completen la parte general. Se me trabó esto. Ahí está. ¿Sí? Ejemplo 2. Imaginemos que tengo el límite cuando x tiende a más infinito de 4x cuadrado más 3x menos 5 sobre 3x al cubo más 2x más 3. De vuelta, por todo lo que venimos diciendo y el razonamiento que hicimos antes, esto es un polinomio cuando x tiende a más o menos infinito diverge, se va a algún infinito. En este caso positivo, ¿sí? Porque el coeficiente principal es positivo y me voy a más infinito. Acá, el de abajo también tiende a infinito. En estos casos de infinito sobre infinito, el signo del infinito no me interesa. Después, en otros casos, vamos a ver a lo largo de la cursada en donde voy a tener que ser un poco más preciso. Ni siquiera a lo largo de la cursada, dentro de 5 minutos, vamos a ver que la precisión es importante. Listo, tengo indeterminación infinito sobre infinito. ¿Qué hago? Uso la estrategia que aprendí para esta indeterminación. Insisto yo con el consejo del machete. 0 sobre 0 factorizo polinomios. Infinito sobre infinito con polinomios, ¿sí? ¿Cómo se dice? Saco factor común. 0 sobre 0 con seno de x, ¿sí? Uso que seno de x sobre x tiende a 1 cuando x tiende a 0. Y así me voy armando distintos tipos de... tengo bien marcadas las estrategias a la hora de recorrer la práctica. Y eso genera que después yo las automatice. Límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado, x a la mayor potencia arriba, me queda 4 más 3 sobre x menos 5 sobre x al cuadrado. La mayor potencia abajo es x al cubo. Entonces esto me queda 3 más 2 sobre x al cuadrado más 3 sobre x al cubo. ¿Qué diferencia tengo acá? Que acá no se me tachan todos. O sea, me queda este bloque y este bloque. Cuando yo hago la estrategia esta para sacarme esta indeterminación, el bloque de los paréntesis, la idea es que tienda siempre a un número. En este caso, esta parte de acá tiende a 4/3, porque este converge a 0, este converge a 0, lo mismo que este, y cada constante converge a sí misma. ¿Qué pasa con este? Me queda el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado sobre x al cubo. Que yo acá puedo simplificar, me queda un 1, y acá simplifico y me queda una x. O sea, me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Si a un número fijo lo voy dividiendo por algo en módulo cada vez más grande, o sea,
si lo de abajo tiende a más infinito o menos infinito, si lo de arriba es constante, esto tiende a 0. O sea que esta parte de acá converge a 0 y estas dos cosas se están multiplicando. Entonces, 0 por cualquier cosa, resultado del límite es 0. O sea, al igual que antes, me dio un número, pero me dio 0, que es un número muy particular. ¿Sí? Por eso se separa en tres casos. El caso en donde me da 0, el caso donde me da un número distinto de 0, y el ejemplo 3, que es el tercer caso. ¿Cuál va a ser? En el caso en que me da algún tipo de infinito. Si yo hago el límite cuando x tiende a infinito de 5x al cubo más 3x más 2 sobre 3x más 4, y acá ni me interesa el signo del infinito, no, sí, acá me interesa a menos infinito, vamos a ponerle, ¿sí? Acá fíjense que en este límite de arriba y en el anterior, que x tendiera a más infinito o a menos infinito no me afectaba absolutamente en nada. Si nos fijamos que este fuera más infinito o que este fuera menos infinito, en ningún momento lo usé. Porque siempre me quedaron números sobre x o x a potencias. Entonces, si x tiende a más o menos infinito, eso converge a 0 o converge a la misma constante. En cambio, en este caso, el signo del infinito no es trivial, no es lo mismo. De vuelta, esto tiende a infinito, algún tipo de infinito, y esto tiende a algún tipo de infinito, por ser polinomios. O sea que tengo de vuelta la indeterminación infinito sobre infinito. Voy a usar la misma técnica de antes. Límite cuando x tiende a menos infinito, de saco x al cubo como factor común arriba, que porque es la potencia más grande. Me queda 5 más 3 sobre x al cuadrado más 2 sobre x al cubo. Abajo saco la potencia más grande de abajo, x sobre 3 más 4 sobre x. Otra cosa que pueden encontrar por ahí es que algunos recomiendan sacar la x a la misma potencia arriba y abajo, siendo siempre la mayor. O sea, en este caso, los cultores de ese método sacarían x al cubo acá y x al cubo acá. ¿Sí? En los dos primeros casos que vimos, en los dos primeros ejemplos, no me genera diferencias usar ese método o el que yo estoy proponiendo. En este caso, ¿sí? Por este lado es mejor para ver el signo del resultado. Yo recomiendo este. Si están acostumbrados o vieron en algún otro lado otro método, mientras no sea poner infinitos como si fueran números dividiendo o multiplicando, ¿sí? Está bien. ¿Qué me queda acá? De vuelta, dos bloques. Un bloque que me tiene que tender un número y otro bloque que tengo que mirar. Este y este, ambos convergen a 0. Este converge a 0, este a 5 y este a 3. O sea que toda esta parte de acá converge a 5 tercios. Ahora, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cubo sobre x? Yo acá simplifico y en este caso me queda x al cuadrado. Fíjense que de este término depende el destino del resultado del límite, de este término y de este término. ¿Por qué? Porque si yo acá tengo menos infinito, esto puede tender a más infinito o menos infinito, dependiendo de la paridad de la potencia. En este caso, como es par, esto tiende a más infinito. Más infinito por algo positivo te da más infinito. ¿Sí? Y acá en el resultado, cuando tiende a infinito, no es lo mismo poner más infinito que menos infinito.
Porque si yo digo que mi función f, el límite cuando x tiende a menos infinito de f es menos infinito, quiere decir que mi función hace algo así. Si este es el eje x, cuando yo me voy a la izquierda se va cada vez más para abajo. En cambio, si yo digo que el límite cuando x tiende a menos infinito de mi función es más infinito, eso quiere decir que mi función se va para arriba. ¿Sí? O sea, las tendencias a infinito quiere decir que a medida que yo voy avanzando con los valores de x, me va devolviendo valores cada vez más grandes o valores cada vez más chicos. Gráficamente es irse o muy para arriba, cuando son valores cada vez más grandes, o muy para abajo, cuando son valores cada vez más chicos. ¿Sí? O sea, no es menor el resultado, el signo del infinito cuando tengo un límite infinito. ¿Sí? Y en eso apunta el siguiente ejemplo, ¿no? Digo, acá con polinomios, la idea es comparar grados. Me congelé, ahí vuelvo, ahí volví. En el ejercicio 27, B propone hacer como un tabulado de los 3 casos posibles. Digo, cuestiones de importancia del signo de un infinito. Imaginemos que tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 2 a la 1 sobre x. A ver, es una función constante elevado a otra función, ¿sí? El límite se repartía, el álgebra de límites me decía, es el límite de la de abajo elevado al límite de la de arriba. Entonces yo digo, el límite cuando x tiende a 0, 1 sobre x, esto tiende a 1, esto tiende a 0, el tipo de comportamiento es infinito. No es que 1 dividido 0 da infinito. Otra de las frases que no me gusta escuchar y que he escuchado en mi vida. 1 dividido 0 no da infinito. Algo que tiende a 1 dividido a algo que tiende a 0 tiene un comportamiento de tipo infinito. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en este caso particular justamente con el 0? Que es el límite que yo necesito calcular acá. Si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por derecha, esto tiende a 1 y esto tiende a 0 por derecha. Que esto tiende a 1 quiere decir que es para cuando me voy acercando al 0 con la x, esto está en un entorno del 1. Si miro un entorno del 1, todos los números son positivos. O sea que esto es positivo. Pero si yo me estoy acercando al 0 por derecha, tengo el 0 acá, me estoy acercando por la derecha, o sea, de este costado nada más, también tengo todos números positivos. O sea que acá son números positivos divididos siempre en números positivos, el resultado es positivo. Y como el comportamiento, yo ya sé que si algo tiende a 0 y lo de arriba no tiende a 0, el comportamiento es infinito, esto es más infinito. O sea, yo este análisis que hago es para determinar el signo del infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo elevo un número a potencias, ¿no? Si yo pienso en el gráfico, ahora vuelvo a la hoja anterior, digo, si yo el gráfico a conciliar me estoy haciendo y me congelé. Bueno, evidentemente no importa la plataforma, siempre tengo problemas. Ay, Dios. Ahí voy. Digo, si pensamos el gráfico de la función exponencial con base 2, el gráfico hace así. Si el exponente tiende a más infinito, mi función me va devolviendo cada vez valores más grandes, o sea, tiende a más infinito. En cambio, si yo me voy para el otro lado,
si tiendo a menos infinito, la función me da valores cada vez más próximos al 0. O sea, no es lo mismo el límite cuando x tiende a más infinito de 2 a la x que el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 a la x. Este tiende a más infinito, este tiende a 0. Entonces, en el caso, volviendo al ejemplo, yo tenía el límite cuando x tiende a 0 de 2 a la 1 sobre x. ¿Qué sucede con esto? Yo veo que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x me dio más infinito. Entonces, si hago el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 2 a la 1 sobre x, como esto tiende a más infinito, me queda 2 elevado a algo que tiende a más infinito, estoy en esta situación. Entonces el resultado es más infinito. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 1 sobre x? Esto tiende a 1. O sea que estoy alrededor del valor 1. Son todos positivos. Pero esto tiende a 0 desde la izquierda. Si yo me acerco al 0 por la izquierda, todos estos valores son negativos. O sea que estoy dividiendo en cada paso que yo haga un número positivo dividido en un número negativo. El resultado tiene que ser negativo. ¿Sí? Y el comportamiento por tener una tendencia a 0 abajo es de tipo infinito. O sea, en módulo me da cada vez más grande. ¿Sí? O sea que por este costado tiende a menos infinito. O sea que si yo acá hago el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 2 a la 1 sobre x, esto tiende a menos infinito. Pero si al 2 en el exponente le voy dando valores cada vez más chicos, ¿sí? El resultado se aproxima a 0. O sea, por derecha y por izquierda, esta función tiene un comportamiento completamente distinto. O sea, ya podemos decir que no existe el límite cuando x tiende a 0 de 2 a la 1 sobre x. ¿Sí? Me podría hacer algún intento de gráfico. A ver, ¿qué es a lo que llegué? El límite cuando x tiende a 0 por derecha es más infinito. Y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda es 0. Y en 0 no está definida la función, porque me aparece x dividiendo. O sea, en 0 hay un agujero. La función se viene aproximando por la izquierda al 0, pero por la derecha se dispara al infinito. Algo así hará la función. Es más, hace algo así. ¿Cómo sé que hace algo así? Pues si yo hago el límite cuando x tiende a infinito, cualquiera sea, de 2 a la 1 sobre x, esto converge a 0. ¿Sí? Ah, no, se pega al 1. No al 0. 2 a la 0 me da 1. Acá tenemos un lindo ejemplo de una función que atraviesa la asíntota, por ejemplo. ¿O viene desde acá? No, viene desde acá abajo. Esto viene así y viene acá, no la atraviesa. Esta justamente no la atraviesa. ¿O sí? Bueno, no me acuerdo del gráfico, algo así era. Me metí con asíntotas de vicio. ¿Sí? Pero cuidado con esta cuestión del signo del infinito, que a veces depende del lado que yo me acerco, ¿sí? O sea, de el valor que toma la variable por derecha o por izquierda, si me acerco al 0 por izquierda o por derecha. Si se acuerdan, era lo que pasaba con un ejercicio que vimos la semana pasada, ¿no? Que
había que analizar la tendencia a cero, por qué lado era. Esperen que no lo estoy encontrando. ¿Dónde estás? Qué malo, no lo encuentro. Era uno que me daban el límite de G por derecha y por izquierda en 4 o algo así. Acá, el 13, ¿no? Que me decían que el límite cuando X tiende a 0 por derecha de G de X era igual a 4 y había que calcular el límite cuando X tiende a 0 por izquierda de G de X al cubo menos X. ¿No? Y analizábamos esto cómo tendía a 0, si tendía a 0 por derecha o por izquierda. En este caso, o sea, ahora en el nuevo ámbito donde estamos trabajando, en donde aceptamos límites infinitos, ¿sí? Digo, por ejemplo, yo podría decir, a ver, ¿cuál es el límite cuando X tiende a 0 de 1 sobre X al cubo menos X? Entonces, lo de arriba tiende a 1, lo de abajo tiende a 0, o sea que el comportamiento es infinito. La pregunta es, ¿esto tiende a más o menos infinito? ¿Sí? Como no puedo asegurar nada así rápidamente, acá es donde yo dividiría los límites laterales. Y esa es otra cosa que también van a ir desarrollando el trabajar con la práctica. ¿Cuándo abrir límites laterales y cuándo no? Menos X, el límite cuando X tiende a 0 por izquierda de 1 sobre X al cubo menos X. Entonces, acá lo de arriba tiende a 1, acá lo de abajo tiende a 0, acá lo de arriba tiende a 1 y lo de abajo tiende a 0. Lo que me interesa es saber esta tendencia a 0, si es por el lado de los negativos o por el lado de los positivos. ¿Sí? Ya vimos la semana pasada, si no revisan un poquito cómo llegamos a que si yo me acerco al 0 por derecha, a X al cubo menos X, esto tiende a 0, pero por izquierda. Y si yo hago el límite cuando X tiende a 0 por izquierda, de X al cubo menos X, también tiende a 0, pero tiende al 0 por derecha. O sea que acá, como voy al 0 por derecha, esta función tiende a 0 por izquierda, que lo hicimos la semana pasada, o sea, el resultado de esto es menos infinito. Y acá, cuando voy al 0 por izquierda, esto tiende a 0, pero por la derecha. Entonces, como esto tiende a 0 por la derecha, positivo dividido positivo me da positivo infinito. O sea que en el 0, esta función, cuando me acerco por derecha se va a menos infinito, cuando me acerco por la izquierda se va a más infinito. Esto es lo que vamos a llamar un comportamiento asintótico con asíntota vertical. ¿Sí? Cuidado que no tiene que pasar esto de que voy por un lado y por el otro, ¿no? Si yo hago el límite cuando X tiende a 0 de 1 sobre X al cuadrado, vamos a poner así, menos 1 sobre X al cuadrado, lo de arriba tiende a menos 1, lo de abajo tiende a 0, pero como está al cuadrado, siempre son valores positivos, o sea que en ambos casos, tanto por izquierda como por derecha, tiende a 0 por derecha. Entonces, negativo dividido positivo, me queda negativo infinito. O sea, esta función, cuando se acerca al 0, tanto por izquierda como por derecha, me empieza a devolver valores cada vez más pequeños. ¿Sí? Detalles que hay que tener en cuenta y que no son menores. Pim, pim. Bien. Otra indeterminación que va a aparecer, ¿sí? Digamos, en el ejercicio 28 está la estrategia de racionalizar para trabajar indeterminaciones infinito sobre infinito o infinito menos infinito con raíces.
es como racionalización de denominadores, ¿sí? Para tratar de que aparezcan los polinomios, ¿sí? En el 29 me aparece una nueva indeterminación y un nuevo límite conocido, ¿sí? Para el 29. El límite que me aparece es el límite cuando x tiende a infinito, a más infinito, de 1 más 1 sobre x a la x. ¿Cuál es la indeterminación que aparece acá? Si yo miro acá adentro, esto tiende a 0, esto tiende a 1, o sea que todo lo de adentro tiende a 1. Y el exponente tiende a infinito. Este va a ser el nuevo caso de indeterminación, que es lo que se suele llamar indeterminación 1 a la infinito. Cuidado, esto es algo que tiende a 1 elevado a algo que tiende a infinito. No es que el 1 lo puedo elevar a un infinito, ¿sí? Ahora, uno dice, pero si yo el 1 lo multiplico por sí mismo, me da siempre 1. Acá es donde aparece, o a mí me gusta, lo veo así, bien fuerte la idea de límite, ¿sí? La diferencia entre ser y parecer, ¿sí? Que esto tienda a 1 no quiere decir que es un 1. Es más, si nos fijamos, para todos los valores de x, por más grandes que sean, esto se vuelve cada vez más chiquito, pero nunca es 0. Tiende a 0. 0,00001 o algo así puede ser. Por Claro, eso no es nunca uno. cada vez es más pequeño, pero nunca es 0. O sea que este número de acá dentro del paréntesis nunca es 1. O sea, yo tengo un número cada vez más próximo a 1, elevado a potencias cada vez más grandes. Pero el número de acá nunca es 1. Jamás. ¿Sí? Bueno, me dan como límite conocido y se demuestra a partir de estrategias de sucesiones que vamos a ver al final de la materia. Se puede demostrar que esto tiene límite y el límite se lo llama E. El famoso número E, que es base de los logaritmos naturales, ¿sí? Y que usamos muchas veces como ejemplo para la exponencial creciente, porque es un número más grande que 1, es más grande que 2, ¿sí? Es el resultado de este límite. O sea, esto converge a un número irracional y a ese número irracional lo llamamos E. Pero ese es el resultado de este límite, ¿sí? Otra forma equivalente, que es lo que arranca el 29 pidiendo probar, ¿sí? De el número E, ¿sí? Es el límite cuando z tiende a 0 por derecha de 1 más z a la 1 sobre z. Si nos fijamos, si z tiende a 0, esto tiende a 0. Esto es una constante, tiende a 1, o sea que esto, lo de abajo, tiende a 1. 1 sobre z, ¿a dónde tiende? A infinito, a más infinito, porque z tiende a 0 por derecha. O sea que en este caso tengo la misma indeterminación de algo que tiende a 1 elevado a algo que tiende a infinito. ¿Sí? Lo que me pide probar el ejercicio es que esto también da E. O sea que es una versión alternativa para definir al número E. ¿Cómo podría demostrarlo? Usando una estrategia que ya usamos la clase pasada, que era el cambio de variable. Acá tengo 1 sobre z. Si yo a 1 sobre z lo llamo x, ¿sí? Puedo decir varias cosas. Primero, que 1 sobre x es igual a z. Paso este dividiendo y este multiplicando, ¿sí? Y otra cosa que puedo decir es que si z tiende a 0 por derecha, 1 sobre z, que es igual a x, tiende a más infinito. O sea, a través de este cambio de variable, yo el límite lo transformo en 1 más, en vez de z,
pongo 1 sobre X. En vez de 1 sobre Z, puedo poner X, y acá en la parte de la tendencia, cuando Z tiende a 0 por derecha, con esta definición de X, X tiende a más infinito. ¿Qué es lo que me queda a partir del cambio de variable? Justamente lo mismo de arriba. O sea, es igual a E. Acuérdense que si yo hago un cambio de variable y reemplazo todas las apariciones de la variable vieja por la variable nueva y reemplazo la tendencia, o sea, relaciono la tendencia de la variable vieja con la de la variable nueva, el resultado de este nuevo límite es igual al resultado del límite original. O sea, en realidad cuando yo hago un cambio de variable no hago otra cosa que una transformación algebraica, ¿sí?, del objeto, obteniendo un objeto equivalente. Así que le tiene que pasar lo mismo. ¿Sí? Básicamente, cada vez que me aparezca una indeterminación 1 a la infinito, el objetivo es tratar de llevarlo a esta forma. El problema es que esta forma no es tan general. Yo prefiero armarme esta forma general. En general, sí, el límite cuando X tiende a A, donde este A es un algo. El algo puede ser un número o puede ser un infinito. Df de X es más infinito, entonces el límite cuando X tiende al mismo A de 1 más F más 1 sobre F de X a la F de X es igual a E. Esto se prueba con el mismo cambio de variable. ¿Sí? Llamo X a F de X, acá me queda una X, acá me queda una X, y acá me queda que X, no, bueno, X no, Z o T. Acá me queda T, acá me queda T, me queda que T tiende a infinito cuando X tiende a A. A mí me gusta pensarlo como que fueran cajitas. ¿Sí? Yo tengo que lograr la forma 1 más 1 sobre una cajita elevado a la misma cajita, eso me va a dar E. ¿Sí? Y este X tendiendo a A, porque muchas veces se atan a que tiene que tener un infinito o un cero. No, a mí lo que me importa es que esto de acá y esto de acá tiendan a infinito y sean lo mismo. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo el límite cuando X tiende a 0, arranquemos con 0, de 3 más 5, no, 1, no 3, porque si no, no me va a dar, 5 sobre X a la X. ¿Se acuerdan que cuando vimos la semana pasada límites numéricos, yo les decía, lo primero que hay que revisar es que efectivamente yo tengo una indeterminación, o sea, reemplazar el número y hacer las cuentas, porque si no me aparece una indeterminación, ya está resuelto el problema. Lo mismo pasa acá. Imaginemos que yo no me hubiera avivado a infinito, era esto. Yo no me hubiera avivado de mi error, ¿no? De que no quería hacer este ejemplo. Y digo, 3 más 5 sobre X a la X. ¿Sí? A la más infinito. ¿Qué pasa con esto? Esto tiende a 0, esto tiende a 3 y esto tiende a infinito. O sea, tengo en la base algo que tiende a 3, en el exponente algo que tiende a más infinito. Esto no es una indeterminación. ¿Qué pasa cuando hacen el ejercicio 29 que tiene un montón de ítems? ¿Sí? Cada vez que ven algo parecido, piensan que sí o sí es un límite tipo E y empiezan a operar con las técnicas de resolución, antes de chequear de si efectivamente es un límite tipo E. ¿Sí? Otra cosa, ¿sí? Cuando tengo algo que tiende a 1 elevado a algo que tiende a infinito, ¿sí? Suelen llamarse límites tipo E, porque lo llevo a esta estructura, a la estructura de la base de la exponencial o del logaritmo natural. ¿Sí? De vuelta, ¿cómo pienso acá la estructura? ¿Sí? Tengo un 1,
tengo un 1, más, tengo que tener un 1 acá arriba, y acá tengo un 5. Entonces, algo que puedo hacer, ¿sí? En este caso sí, esto tiende a 1, esto tiende a 0 y esto tiende a más infinito, tengo la indeterminación que corresponde. ¿Sí? Entonces, acá límite cuando x tiende a más infinito de 1 más. Para lograr un 1 acá, algo que puedo hacer es dividir el numerador y el denominador por 5. Si al numerador lo divido por 5, me queda 1. Si al denominador lo divido por 5, me queda x sobre 5. Entonces tengo 1 más 1 sobre una cajita, que es mi f de x. ¿Qué es lo que quiero yo para que el límite me dé tipo E? Que esto de acá arriba me aparezca acá. Entonces lo pongo exactamente igual. Pero si yo pongo esto, estoy cambiando la potencia. Entonces yo voy a compensar. ¿Cómo? Multiplico por el inverso. Y después multiplico por la potencia que había. ¿Por qué multiplico en el exponente? Para poder desencajar esta parte del resto de las cosas. Si yo tengo un producto en el exponente, puedo pensar que eso provino de hacer una potencia de potencia. O sea que yo acá, deshaciendo propiedades de potencias, puedo decir, esto es 1 más 1 sobre x sobre 5 a la x sobre 5. O sea, me separé esto con el paréntesis y esto lo voy a dejar afuera. Elevado a la 5x sobre x. Al pensarlo así, acá adentro me quedó la estructura de 1 más 1 sobre una función que tiende a infinito, x sobre 5, cuando x tiende a infinito, elevado a la misma función. Por esto que yo dije acá arriba, esto tiende a e. ¿Y el exponente a dónde tiende? Y acá puedo simplificar. Simplificar, me queda una constante, tiende a 5. O sea, resultado final de mi límite, e de la base elevado a la 5 del exponente. O sea, a partir de una indeterminación igual que la de antes, 1 a la infinito y obtuve e a la quinta. O sea, algo que no es parecido a 1 ni por casualidad, es más, ni cerca de 1 está. O sea, puede cambiar mucho, algo que tiende a 1 elevado a potencias puede ser bastante diferente. Es más, hasta puede tender a infinito. Veamos otro ejemplo y diversidad de casos que podrían aparecer. Límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 2 sobre x menos 3 a la x. Alguno que me voy robando de la práctica. Piqui. De vuelta, yo la estructura, primero que tengo que mirar es que haya la indeterminación correspondiente. Si x tiende a infinito, esto tiende a 0, porque es un número sobre un polinomio que tiende a infinito. Esto es una constante, tiende a 1, y esto tiende a infinito. Tengo la indeterminación, 1 a la infinito, listo. Voy a proceder con las estrategias de límite tipo E. ¿Sí? O sea, quiero llevar esto a una estructura que es 1 más 1 sobre algo elevado al mismo algo. Entonces, lo primero que voy a tratar de lograr acá hay un menos, tratar de lograr un más. A infinito de 1 más, y el menos se lo puedo meter acá arriba. Menos 2 sobre x menos 3 a la x. Ya logré el 1 más. Ahora procedo igual que en el caso anterior. Voy a lograrme el 1 acá arriba. Divido por el numerador arriba y abajo. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x menos 3 sobre menos 2. Ya me logré el 1 más 1 sobre la cajita. ¿Qué hago? Copio la cajita arriba. X menos 3 sobre menos 2. Compenso el cambio que hice. Pongo un menos 2 sobre x menos 3. Esto vale 1.
Así que si lo multiplico por x, que era el exponente original, no cambié nada. De vuelta, estoy haciendo transformaciones algebraicas, ¿sí? Pero esto y esto son todas expresiones equivalentes. Nada más que al llevarlo a esta forma, yo lo puedo leer como que provino de hacer 1 más 1 sobre x menos 3 sobre menos 2 a la x menos 3 sobre menos 2, todo elevado a la menos 2x, multiplico acá, menos 2x sobre x menos 3. Y de vuelta, acá ya tengo la estructura que quiero, esto tiende a esto. Esto, si le busco el límite cuando x tiende a infinito de menos 2x sobre x menos 3, es un cociente de polinomios, saco x a la mayor potencia como factor común abajo, y la x se me vuela con la x. Arriba, lo de arriba tiende a menos 2, lo de abajo, al simplificarse la x, esto tiende a 0, esto tiende a 1, me queda menos 2 sobre 1, o sea que esto tiende a menos 2. O sea que el resultado de mi límite es e a la menos 2. Digo, de vuelta, siempre, este tipo de indeterminación me lleva a este tipo de procedimiento. 7, 8. Aunque a veces aparezca de formas diversas. Por ejemplo, si tengo el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x al cubo sobre menos 4 sobre x a la cuarta. ¿Qué tenemos acá? Esto de acá tiende a 1. Porque si pongo un 0 acá, 0 al cubo es 0, más 1 es 1. Si pongo un 0 acá, esto tiende a algún tipo de infinito. Y acá nos sacamos un poco el más infinito de encima, porque se puede compensar y esas cosas. O sea, tengo una indeterminación 1 a la infinito. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿lo puedo tratar de llevar a la forma 1 más 1 sobre cajita a la cajita? Sí. O también lo puedo llevar a la forma 1 más cajita a la 1 sobre cajita, que era la versión alternativa. Acá, ¿qué tiene que pasar con el cuadradito? Tiene que tender a infinito. Acá, con el cuadradito, tiene que pasar que tiende a 0. Diferencias entre las dos estructuras de base. ¿Sí? Digo, para llevar esto a esta forma es mucho más simple. ¿Por qué? Porque digo, esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x al cubo. Esta es mi cajita. Lo único que tengo que hacer aparecer acá arriba es 1 sobre x al cubo. ¿Cómo compenso eso? Multiplicando por x al cubo sobre 1. O sea, la estrategia en el exponente es la misma. Y después multiplico por el exponente original. Menos 4 sobre x a la cuarta. Entonces, desacoplo, me queda 1 más x al cubo a la 1 sobre x al cubo elevado a menos 4 x al cubo sobre x a la cuarta. Acá simplifico, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Ya puedo decir a dónde tiende esto? A ver, esto tiende a E. ¿Y pero qué pasa con esto? Puede tender a menos infinito, más infinito. Claro, depende del 0, ¿no? Claro, si por derecha o por izquierda. Cuando x tiende a 0 por derecha de menos 4 sobre x, el menos 4 tiende a menos 4. El x tiende a 0 por derecha.
negativo dividido positivo me queda menos infinito. Límite cuando x tiende a 0 por izquierda, me queda menos 4 sobre x, este tiende a menos 4, este tiende a 0 por izquierda, menos dividido menos, me da más infinito. En ambos casos hay un infinito porque tengo un número distinto de 0 dividido un 0. O sea, el comportamiento ya es de forma infinito. Entonces, acá se me separa el límite cuando x tiende a 0 por derecha, ¿sí? De menos 4 sobre x, ¿qué me queda? Lo de abajo tiende a e, lo de arriba ¿a dónde tiende? Si voy por derecha, a menos infinito. E es más grande que 1, elevado a potencias cada vez más chicas, converge a 0. Ahora, si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, lo de abajo converge a e, lo de arriba converge a más infinito, o sea, tiende a más infinito. O sea, este límite no existiría porque por izquierda y por derecha tengo comportamientos absolutamente diferentes, ¿sí? Pero fíjense cómo esta misma estrategia de llevarlo a la estructura conocida de E, ¿sí? Me permite decidir qué es lo que pasa con esta indeterminación. Otro. Imaginemos que tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado más 8 sobre 3x cuadrado menos 5. Todo elevado a la x al cuadrado. A ver, límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado más 8 sobre 3x cuadrado menos 5. Lo de arriba es un polinomio, tiende a infinito. Lo de abajo es un polinomio, tiende a infinito. Tengo una indeterminación. ¿Cómo la salvamos? Lo que hacíamos al principio de la clase. Saco x a la mayor potencia como factor común. La mayor potencia del de arriba es x cuadrado, da la casualidad que en el de abajo también. Así que se me simplifican completamente. Este tiende a 0, este tiende a 0, me sobreviven estos dos. Lo de arriba tiende a 3, lo de abajo tiende a 3, el resultado es 1. O sea que esto tiende a 1. Esto tiende a infinito, indeterminación, 1 a la infinito. Entonces, acá hay diversas versiones para trabajar, formas para trabajar esto, ¿sí? Yo la estructura que me quiero armar es 1 más 1 sobre cajita a la cajita. Me falta el 1, ¿no? Me aparece una sola fracción. Entonces, a mí la forma que me gusta es directamente hago aparecer el 1, 1 más. También podrían dividir los dos polinomios y escribirlo como resultado más, ¿sí? Resto sobre divisor. Esa es otra opción. A mí me gusta más. Le pongo un 1 más, la fracción que aparecía, y le resto Si lo un 1. restas. Claro. Pero insisto, si están duchos para dividir polinomios usando el algoritmo de división, yo también podría hacer esta división, ¿no? Es decir, 3x cuadrado más 8 dividido 3x cuadrado menos 5. El primero dividido el primero me da 1. Multiplico el 1 por este, me queda 3x cuadrado menos 5 y resto. 3x cuadrado menos 3x cuadrado me queda 0, 8 menos menos 5 me queda 13. Esto es un firulete de cerrar la división. ¿Sí? ¿Qué podría hacer acá? Digo, 3x cuadrado más 8 es 3x cuadrado menos 5 por 1, este por este, más este. Y después agarro esta igualdad y lo divido todo por 3x cuadrado menos 5.
Acá me queda lo que estaba acá adentro. Acá si reparto, me queda 3x cuadrado menos 5 por 1 sobre 3x cuadrado menos 5 más 13 sobre 3x cuadrado menos 5. En definitiva me queda 1 más 13 sobre 3x cuadrado menos 5. ¿Qué pasa si hago mi método? Yo pongo 1 más, 1 menos, y ahora sumo estos dos. Me queda el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 3x cuadrado menos 5, el denominador común, me queda 3x cuadrado más 8 menos 1 por 3x cuadrado menos 5. Todo a la x al cuadrado. Saco el paréntesis acá, me queda el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 3x cuadrado más 8 menos 3x cuadrado más 5, todo sobre 3x cuadrado menos 5 a la x al cuadrado. Este se me va con este, 8 y 5, 13. Llego a lo mismo. Los dos caminos son equivalentes, ahí uno tiene posibilidad de elección de cuál es el que más le gusta. Esto es equivalente a esto, o sea que no tengo que volver a chequear que esto tiende a 1. Porque lo único que hice fue escribirlo de otra forma. Directamente ya tengo la estructura y lo voy a empezar a modificar para llevarlo todo a la forma que yo quiero. 3x al cuadrado menos 5, todo a la x al cuadrado. Hago el 1 acá. Límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre 3x cuadrado menos 5 sobre 13. Copio lo mismo arriba. 3x cuadrado menos 5 sobre 13. Lo multiplico por el dado vuelta. 3x cuadrado menos 5. Y después lo multiplico por el exponente original. Y ahora desencajo. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 3x cuadrado menos 5 sobre 13. 3x cuadrado menos 5 sobre 13. 13x cuadrado sobre 3x cuadrado menos 5. Choclo, pero esto ahora tiende a e. Esto se hace en la cuenta, tiende a 13 tercios. Resultado final, e a la 13 tercios. Digo, acá en el exponente, no me está pasando con los ejemplos que elegí, puede pasar cualquier cosa. Puede ir a un número distinto de 0, podría tender a 0, podría tender a más infinito, podría tender a menos infinito. ¿Sí? O sea que el resultado de los límites tipo E no es que siempre me va a aparecer una E. Digo, porque si esto tiende a E y esto tiende a más infinito, el resultado es más infinito. Si acá esto tiende a E y esto tiende a menos infinito, el resultado es 0. Si acá esto tiende a E y esto tiende a 0, el resultado es 1. Y no me aparece la E. ¿Sí? Pero podría ser como, digamos, o aparece la E o tiende a 1, más infinito o menos infinito o 0. Hay 5 casos. ¿Sí? Pero no es tan fácil, digamos, tabularlos como en el caso de expresiones racionales. Por eso es, nada, dado el caso, armate la estructura y peleate. Y voy a hacer uno raro que aparece en la práctica, ¿sí? Y por ahí, alguno raro del 30, ¿sí? Y ya casi que terminamos. Uno particular que aparece en este ejercicio 29, post clase de hoy pueden hacer hasta el ejercicio 30. En el ejercicio 30 lo que van a encontrar es diversos límites en donde tienen que usar las diversas estrategias que
vimos a lo largo de las dos clases, la clase de la semana pasada y la clase de hoy. ¿Sí? Si no, se fijan, la estructura de la práctica tenemos. La semana pasada vimos indeterminaciones 0 sobre 0 de distintos tipos. Hoy vimos indeterminaciones infinito menos infinito, infinito sobre infinito y 1 a la infinito, pero cada caso, ¿sí?, en un ejercicio separado. El ejercicio 30 es del estilo de lo que va a pasar el día que tengan que rendir el parcial. Aparece un límite y nadie le dice qué indeterminación es ni qué herramienta tienen que usar. Entonces ustedes tienen que analizar cuál es la indeterminación y utilizar la herramienta adecuada. ¿Sí? Iba a ser el 29B8. Me dice el límite cuando x tiende a infinito, a más infinito, de x por el logaritmo de x más a menos el logaritmo natural de x. Muy lindo ejercicio. Primer problema que tengo. Esto tiende a más infinito. Si yo al logaritmo le doy números cada vez más grandes, me devuelve números cada vez más grandes, una función creciente. Y esto tiende a más infinito. O sea, el primer problema que tengo es acá adentro una indeterminación infinito menos infinito. Y no son polinomios que yo pueda agarrar y sacar x como factor común a la mayor potencia porque me aparecen cosas conocidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué estrategia podría usar? Y bueno, dado que son dos logaritmos con la misma base y se están restando, yo podría usar una propiedad de logaritmo y decir, esto es x por el logaritmo de x más a sobre x. Se junto todo en un solo logaritmo. ¿Qué gano con eso? Ahora, esto de acá adentro tiende a 1. O sea que todo este límite tiende al logaritmo natural de 1, se me acabó la indeterminación. Logaritmo natural de 1 me da 0. Pero ¿qué problema surge? Me aparece el vecino. Esto tiende a más infinito. Y acá me aparece otro caso de indeterminación, que es una indeterminación infinito por 0. Dependiendo del caso y dependiendo de las situaciones, veremos qué hacemos. ¿Sí? Cuando veamos derivadas para este tipo de indeterminación, vamos a ver una herramienta específica para atacarlo, que es la regla del L'Hopital. ¿Sí? Este caso particular está pensado para utilizar una estrategia que es, tengo un producto delante de un logaritmo, ese producto lo puedo meter para adentro. O sea, límite cuando x tiende a más infinito, de x por logaritmo natural de x más a sobre x, lo voy a pensar como el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de x más a sobre x a la x. O sea, metí todo adentro del logaritmo. Si yo puedo calcular el límite de esto, el resultado es el logaritmo de ese número. Entonces, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a más infinito de x más a sobre x a la x? Si calculo el límite, ya lo tenía hecho de antes, esto tiende a 1 y esto tiende a infinito. O sea que tengo una indeterminación. ¿Cómo? Nada, de que de vuelta aparecía lo del número de. Claro, exactamente. Me aparece 1 a la infinito, lo voy a llevar al número e. En este caso, otra estrategia que me puedo hacer cuando me queda un solo término en el denominador es repartirlo. Esto es x sobre x más a sobre x.
a la x. O sea, es lo mismo que el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más a sobre x a la x. Si uno hace todo el procedimiento, no lo voy a volver a hacer porque es recontra repetitivo, mando el a para abajo, arriba pongo x sobre a por a sobre x por x, que es la potencia, uno llega a que el resultado es e a la a. O sea que el límite, cuando x tiende a más infinito, del logaritmo natural de x más a sobre x a la x, como esto tiende a e a la a, el resultado es el logaritmo natural de e a la a, pero el logaritmo natural, la base es e, así que el resultado de esto es a. Este me gusta hacerlo porque es recontra bonito, aparecen 3 indeterminaciones diferentes en juego, y si a uno no se lo cuentan, a veces no se le ocurren las estrategias, ¿sí? Lo mismo que, digo, en el 30, insisto, utilicen todas las estrategias que fuimos recorriendo. Digo, estrategias que fuimos recorriendo, ¿sí? Si tengo 0 sobre 0 con polinomios, factorizo, ¿sí? Si tengo números elevado a potencias, bueno, pienso en exponenciales según si la base es mayor que 1 o menor que 1. No me olvido que si aparecen trigonométricas, las trigonométricas son acotadas. Entonces, por ahí, 0 por acotada es una herramienta que yo puedo utilizar. ¿Sí? No me olvido de los límites tipo E. ¿Sí? Y hay un par con que la semana que viene seguro me los van a preguntar. ¿Sí? El único que voy a hacer un comentario con respecto al 30, y con el resto peléense, y si no me los preguntan, el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 sobre h, ¿sí? Que es el 30f, es el único comentario que voy a hacer, y con esto culmino. Yo acá haría un cambio de variable. ¿Sí? Yo diría a la h. A la h lo llamaría z. ¿Sí? Entonces, si a la hz, ¿quién es h? Entonces, h es el logaritmo en base a de z, es h. No, el logaritmo en base a de z es h. Sí. ¿Digo bien? Ya estoy mareado a esta hora. Sí, está bien. Estoy, pero mareadísimo. Este va para abajo, este va para adentro y este va para coso. ¿Sí? Y logaritmo en base a de z lo puedo pensar también como logaritmo natural, por teorema de cambio de base. Y si me aparecen logaritmos naturales, por ahí lo que hicimos en este último ejemplo me sirve. ¿Sí? En realidad creo que me conviene más que esto, ahora que me acuerdo, si a h-1 lo llamo z, creo que me queda más lindo, porque me queda que a la h es z-1, o sea que el logaritmo en base a de z-1 es igual a h. O una opción o la otra funciona. ¿Sí? Inténtenlo, pruébenlo a ver qué pasa. Cuidado que acá hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto. ¿Sí? Pero estas ideas que usamos en el ejercicio 29 puede ser que aparezcan. Puede ser que aparezcan, no, van a aparecer. O sea, la idea es esto de juntar logaritmos y ver qué pasa. Me gustaría que se enfrenten por su cuenta y cualquier cosa me lo preguntan la semana que viene. ¿Sí? O sea, les dejo un montón de dudas para que me pregunten algo y yo no me sienta tan mal cuando arranca la clase que no me preguntan nada. Porque Profe, cada vez que no me preguntan nada, yo siento que no están haciendo nada. Sí, cuando pasaste el 1, ¿no lo tendrías que haber pasado sumando?
Totalmente. Ok, eso. Sí, sí, exactamente. Bien, lo hice a propósito, ahora estaban atentos. Mentira, son las 6 de la tarde del sábado, después de toda la semana. Dudo de todos mis despejes, ¿sí? Pero digo, la estrategia acá es el cambio de variable y usar algo de logaritmos para que aparezca el número e, en este caso, ¿sí? Y por ahí, en el m, ¿sí? Que aparecen trigonométricas, alguna identidad trigonométrica por ahí ayuda. ¿Sí? Creo que salía con alguna identidad trigonométrica. En el K también pensar en cambio de variables. Nada, son así las pistas que les voy a dar nomás del 30. El 30 es el ejercicio que hay que hacer sí o sí. Hay que poder, o sea, digamos, uno tiene que recorrer la práctica y llegar al 30 y poder hacerlo completo. O sea, poder decidir y ver cuál es la indeterminación que aparece, ¿sí? Y tener las estrategias para resolverla. Obviamente que hay algunos que no les van a salir, no se preocupen, arrancamos la semana que viene. La clase, como siempre, ¿sí? Con la parte de dudas, consultas y preguntas. Ponerlo acá, tiki. 9-10. O sea, yo tengo el límite cuando x tiende a más infinito de r a la x. Si r es mayor que 1, ¿sí? Esto tiende a más infinito. Si r es menor que 1, esto tiende a 0. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de r a la x es exactamente al revés. Si r es mayor que 1, esto tiende a 0, y si r es menor que 1, tiende a más infinito. Entonces, como yo cuando tengo el límite de f de x, cuando x tiende a algo, es igual a r, ¿sí? Si yo tengo el límite de r elevado a una g de x, o sea, estoy poniendo más letras, ¿sí? Y este algo es algún tipo de infinito, de f acá, de f de x. Si yo estoy lejos del 1, o sea, soy más grande que 1, más chico que 1, no tiendo puntualmente al 1, este comportamiento es consistente con esto. O sea, la indeterminación, ¿cuál es el problema de o sea, ¿qué significa una indeterminación? ¿Sí? Si yo tengo algo que tiende a 5 y lo elevo a algo que tiende a más infinito, no importa quién sea esto que tiende a 5, el resultado de este límite siempre es más infinito. En cambio, si yo tengo algo que tiende a 1 y lo elevo a algo que tiende a más infinito, sí depende de esto de acá abajo, de quién es el que tiende a 1. Porque hay casos en donde esto tiende a 0, hay casos en donde tiende a más infinito, hay casos en donde tiende a un número distinto de 0. ¿Sí? O sea, hay diversidad de casos que dependen de la función que tienda a 1. En cambio, para números distintos de 1 no se da esta diversidad, sino que se da exactamente que se comportan exactamente igual que estas. A ver si no me acuerdo mal, es un ejercicio de la práctica que medio que recorre ese camino. No, tenés la tabla. Tenés la tabla, pero bueno. Nada, pensalo por ese lado. ¿Sí? En los casos en donde no es 1, el comportamiento es siempre el mismo, independientemente de la función. O sea, si yo tengo límite cuando x tiende a más infinito de 5 más 1 sobre x a la x, esto tiende a más infinito. Esto tiende a 5 y esto tiende a más infinito. Ahora, si yo tengo el límite cuando x tiende a infinito de 5x por seno de 1 sobre x, ¿estoy diciendo bien? A la x, sí.
Esto tiende a 5, esto tiende a infinito, y el resultado es más infinito. Y las dos funciones son completamente distintas. No es lo mismo esta función que esta función. Sin embargo, el comportamiento de ambas al tender a 5, al tender a más infinito el exponente, es el mismo. Por eso no hay indeterminación. En el caso que la función de abajo tienda a 1, sí hay diversidad de resultados dependiendo de qué tengas abajo. No sé si te convencí. Sí, ahora lo entiendo. Genial. Genial. Yo siento que no me convencí yo, ¿sí? Pero nada, es un poco lo que yo les decía, esto de que una indeterminación no es que el límite me puede dar cualquier cosa, es que no puedo predecir rápidamente qué va a pasar. Si yo tengo una función que tiende a 5, elevado a una función que tiende a más infinito, ya sé qué va a pasar, va a ir a más infinito, porque el comportamiento es único. En cambio, si yo tengo una función que tiende a 1 y elevado a una función que tiende a más infinito, no puedo decir automáticamente el resultado. Tengo que hacer algo más para ver en cuál de los casos cae. ¿Sí? A eso es lo que apunta la diferencia. Bien, ¿alguna pregunta más?